tardes, familia de North Place, y bienvenidos a este tiempo de compartir la palabra y aprender en este Domingo de Ramos. Es un día de celebración cultural donde impulsa lo que llamamos la Semana Santa o la Semana Mayor, y hoy vamos a estar mirando del capítulo 11 del libro de San Marcos, y quiero que busques tu tableta o tu teléfono o tu Biblia si la tienes, una copia impresa, porque vamos a mirar varios pasajes importantes varios elementos importantes de ese pasaje que nos ayudan a conocer un poco más la importancia y el significado de la entrada triunfal. ¿Qué significa esa entrada triunfal a Jerusalén? ¿Qué impacto tuvo y sigue teniendo en nuestras vidas 2000 años después el que Jesús entrara en un burrito, en un pollino, entrando a Jerusalén? ¿Qué tiene que ver eso conmigo más allá del impacto cultural o religioso que yo he tenido o que cargo en mi memoria como producto de mis experiencias? Vamos a mirar el capítulo 11 del Evangelio según San Marcos, de los versos 1 hasta el 10 en esta lectura. Y dice: cuando se acercaban a Jerusalén, llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, y Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá, y si alguien dice por qué hacen eso, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho, y les dejaron desatarlo, y le llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, y otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana es una palabra y una expresión de alabanza y de adoración a Dios que significa: sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor. Libértanos, Señor. Por eso ellos decían: Hosana, bienaventurado o bendito o bendecido el que viene en el nombre del Señor, porque para ellos esa frase tenía significado. Para ellos estaba cargada de potencial, de libertad, de transformar su vida, transformar su sociedad, transformar su familia, deshacerse de la opresión. Así que esa palabra Hosana estaba cargada de significado para ellos y creaba y generaba en ellos grandes expectativas. Y eso es lo que vamos a mirar. Esto ocurre el primer día de la semana, el primer día de la Semana Santa. Lo interesante es que ya para el viernes de esa semana, Jesús había sido golpeado y humillado en unos juicios que eran un simulacro de juicios, realmente en juicios simulados. Él había sido golpeado hasta casi perder su vida y finalmente crucificado como un criminal común. Todo eso ocurrió, pero el punto de partida fue el Domingo de Ramos, o el Domingo de Palmas, como nosotros lo conocemos. En este domingo en particular, las emociones buenas y justas estaban en su punto máximo. Cuando tú miras la Semana Santa, está llena de emociones como el día de hoy, el día de Ramos y de entrada triunfal, y la alegría, la proclamación, la declamación, los gritos de júbilo llenos de expectativa, y se van aminorando hasta llegar a su punto más decadente el viernes a las 3 de la tarde, al momento de esa crucifixión y de Jesús expresar palabras profundas de angustia y de dolor. Pero durante toda la semana hay una serie de experiencias que yo espero que nos permitan a nosotros palpar de una forma más tangible el significado de la Semana Santa. Jesús entra a Jerusalén cabalgando en un burrito.
Y mientras yo leía la palabra burrito, veía algunos saboreándoselo, que decían, no, ese burrito me lo como ya, me lo como. Ese no es el burrito que habla el pasaje. Hay otras traducciones al español, lo que significaba era un pollino, un burrito significaba hijo de una burra, o sea, un burro joven. Y por eso le llaman un burrito, pero no se comía, sino que se cabalgaba. Así que enfoquen acá por los 10 minutos, se comen el otro burrito más adelante. Él entra cabalgando en un pollino, que ni tan siquiera era de él, sino que era prestado. Lo ataron, estaba atado en un portón cercano, era prestado. Y la gente andaba apasionadamente agitando sus palmas y cantando. Y de ahí viene el nombre de Domingo de Ramos, ¿no? Ahora, no podemos malinterpretar ese momento, porque si malinterpretamos ese momento, vamos a malinterpretar el motivo de la multitud en ese Domingo de Ramos. ¿Cuál era el motivo de la multitud que los llevaba a proclamar y a exasperar su corazón, sus pasiones y sus emociones más profundas? Esta es la cosa. Si no entendemos la motivación de la audiencia, si no entendemos la motivación de la multitud para agitar palmas y proclamar Hosana, nunca vamos a entender cómo llegaron ellos de Hosana el domingo a crucifíquenlo el viernes. ¿Cómo llegaron de Hosana el domingo, proclamarlo rey, a crucifíquenlo el viernes? Era la misma audiencia, prácticamente la misma gente. ¿Qué ocurrió en esos 5 días? La multitud del domingo se acercó a Jesús y acertaron en una cosa y erraron en otra. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿En qué acertaron? ¿En qué estaban correctos? ¿Y en qué se equivocaron? Vamos a mirar primero en qué acertaron. Ellos acertaron en que reconocieron a Jesús como el Mesías Rey. Acertaron en que reconocieron a Jesús como el Mesías y el Rey prometido, que en el Antiguo Testamento todos los profetas habían apuntado hacia él. Y todos los judíos, generación tras generación, habían creído en que un día llegaría un Mesías Rey. Llegaría el Rey prometido. Ellos conocían bien las promesas del Antiguo Testamento. Ellos conocían bien las promesas y las palabras de los profetas a través de toda la Biblia hebrea. Un rey que vendría y derrocaría los imperios brutales de este mundo y establecería su propio reino en lugar de los imperios injustos que ellos habían conocido. Durante demasiado tiempo el pueblo judío estuvo bajo el brutal impacto, opresión de imperios poderosos, y durante las últimas semanas o los últimos meses hemos estado en una jornada leyendo la Biblia y vimos cómo primero era el imperio egipcio. Los egipcios los tuvieron como esclavos por 400 años. Después de los egipcios tuvieron batallas con los cananeos, después vinieron los babilónicos, y en este momento del capítulo 11 del libro de Marcos, los que tenían el yugo, la bota puesta sobre ellos, era el imperio romano del primer siglo. Los oprimían, los marginaban, los separaban, estaban cansados y agotados de su condición social, económica y la persecución religiosa continua que había sobre ellos en el primer siglo. Cuando ven a Jesús, lo reconocen como el Rey de la promesa que traería libertad, liberación a sus vidas. Ellos conocían muy bien lo que Zacarías dijo en el capítulo 9, en el verso 9. Zacarías dijo: alégrate, oh pueblo de Sión. Esto se escribió 400 años antes de Cristo. Esa palabra profética de Zacarías decía: grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montando en la cría de una burra. O sea, fíjate en la precisión de esa palabra profética escrita 400 años antes. Ellos conocían bien ese pasaje de la Escritura. Al ver a Jesús entrar a Jerusalén, lo reconocen como el Rey y el Mesías prometido. Lo que en sus mentes significaba que Roma estaba a punto de ser expulsada, que el imperio romano iba a ser aplastado y reemplazado por este nuevo reino y por este nuevo rey. De seguro iba a derrocar el imperio del mal. De seguro
Tal y como lo predijeron los profetas, este rey lo cambiaría todo. Ellos entendieron bien la parte del rey y el Mesías. Y así lo proclamaron en ese domingo. Jesús es el rey que Zacarías y todos los demás habían señalado. ¿Dónde entonces erraron? ¿Dónde se equivocó la multitud? Erraron en el momento, en otras palabras, en el tiempo y en la naturaleza de su reino. Erraron en el momento o en el tiempo y la naturaleza de su reino. Eventualmente Jesús derrocará los imperios injustos que aplastan a la humanidad. Eventualmente. Y Él establecerá su reino que reemplazará todos los reinos. Pero esto para ellos todavía estaba en el futuro y para nosotros todavía está en el futuro, porque esa es su segunda venida. Vino la primera vez como un bebé y vendrá por segunda vez a establecer su reino. Jesús, uno de los temas principales del ministerio de Jesús tiene que ver con el reino de Dios. El reino de Dios. Y Él le da principios a la gente y establece cómo es el reino. Pero no solo malinterpretaron el tiempo, el momento, sino que no entendieron la naturaleza ni el propósito de su reino. Se equivocaron en el tiempo. No entendieron el propósito ni entendieron la naturaleza de su reino. Jesús no dejó el esplendor del cielo para derrotar al imperio romano. Jesús no dejó el cielo y todo su esplendor para convertirse en un gobernante político. Su objetivo principal era redimir la humanidad y restablecer, cerrar la brecha que existía entre Dios y la humanidad a causa del pecado. Ese fue su objetivo fundamental. Es el objetivo fundamental de la Semana Santa, de la muerte, la pasión y la resurrección de Cristo. Según Isaías 53, Él vino ¿para qué? Para de una vez y por todas ser el Cordero Pascual. El cordero que antes era sacrificado una vez al año en la tradición hebrea, Él se convirtió en el Cordero Pascual una vez y para siempre. No había venido a reemplazar los líderes políticos que se andaban peleando con el imperio romano. Él no vino a reemplazar los líderes religiosos judíos. Él no vino ni tan siquiera a reemplazar al imperio. La naturaleza de su reino era espiritual y no político. La naturaleza de su reino era espiritual y no político. Y en algún momento entre el domingo y el viernes, eso se hizo evidente para la multitud. La gente se dio cuenta, la multitud de personas se dio cuenta cuando Jesús no se defendió ante los líderes políticos judíos. Cuando Jesús no se defendió ante los líderes religiosos judíos. Cuando Jesús no se defendió ante Pilato y las acusaciones que Roma traía en su contra. Cuando Jesús no se defendió, sino que comenzaron la multitud a darse cuenta de que no era el tipo de rey que ellos esperaban. Él no era el tipo de rey que ellos esperaban, no era el tipo de rey que ellos querían. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿O se quedaron en los burritos? Ok, yo creo que ya. Es fácil para nosotros verlos. Cuando él ante Pilato está y Pilato les dice, ¿quieren que suelte a Barrabás o quieren que suelte al Cristo, al Mesías de ustedes? Y ellos escogieron, la gente que estaba el domingo diciéndole Hosana, dijeron crucifíquenlo y denos al criminal. ¿Qué ocurrió entre domingo y viernes? ¿Qué ocurrió? Entonces, es fácil juzgar y condenar a esa multitud. Es fácil en el siglo XXI, sentados con aire acondicionado, mirar a esa multitud y decir, qué bárbaros son. ¿Cómo se equivocaron? Pero la realidad es que tú y yo no somos muy distintos a la multitud del primer siglo. Apenas 5 días después de querer coronarlo como rey, ahora lo condenan a muerte, todo porque no cumplió sus expectativas. Algunos de nosotros estamos aquí sentados hoy enojados con Dios o amargados con Dios calladamente porque no cumplió con nuestras expectativas. Porque no contestó
la oración de la forma en que yo se la pedí. Y todavía asistimos a la iglesia, pero en lo profundo de nuestro corazón estamos como la multitud del domingo que gritó Hosana y el viernes gritó crucifíquenlo, es rey pero no el rey que yo esperaba y no se comportó como yo esperaba que se comportaron. Le dieron la espalda a Jesús debido a sus propias expectativas. Le dieron la espalda a Jesús debido a sus propias expectativas insatisfechas, su perspectiva limitada, que solo podían ver lo que tenían frente a ellos, y a su incomprensión de los caminos soberanos de Dios. Le dieron la espalda. No cumplió con mis expectativas. No entiendo lo que está haciendo y tampoco entiendo su plan. Esas fueron las razones fundamentales por las cuales la gente cambió. Hace 15 años, recuerdo una mujer que llegó a mi oficina elegantemente vestida, muy profesional, con una carrera brillante delante de ella, participaba de todas las actividades en la iglesia, era una líder excelente, generosa. Ella y su familia parecían una imagen ideal, o representaban una imagen ideal de lo que significaba ser cristiano. Pero recuerdo ese día, ella se sentó frente a mi escritorio y en su silla se derrumbó. Su esposo había sido llevado preso la noche anterior, había sido acusado de un crimen que había cometido de cuello blanco, pero su vida cambió y se desmoronó frente a sus ojos. Y su pregunta para mí fue: yo he orado, yo he servido, yo he ido a la iglesia, he hecho todo lo que Él me ha pedido y mi familia se ha desmoronado, mi carrera se ha desmoronado, mis finanzas, mi imagen, mis sueños y todo lo que yo tenía se ha desbaratado frente a mí. Y era una realidad, su vida se había desbaratado. Lo que hice como buen pastor, le dije: vamos a orar, ¿me permites orar por ti? E hice una oración y recuerdo que al final de esa oración terminé con una palabra que parecía una palabra de aliento, donde le dije: todo lo que te ha sido quitado te será devuelto. Va a haber restitución en tu hogar, en tu familia y en tu casa. Continúa siguiendo a Jesús y fortaleciendo tu fe. Su respuesta fue: qué oración tan bonita, pero para mí no significa nada, porque yo ha sido la que se ha derrumbado, a mí se me ha derrumbado mi vida. Y luego, el ejemplo de Ana, no creo que Ana es la única persona. Con demasiada frecuencia, muchos de nosotros pasamos de Hosana a crucifíquenlo, porque Él no cumple con nuestras expectativas, porque Él no cumple con mis deseos. Pero lo que yo quiero hoy, en esta semana y en este momento de reflexión, es que aprendamos de la multitud. ¿Qué nos enseña la multitud? Y lo que yo quiero es que nos demos cuenta que Dios siempre se está tramando algo más grande de lo que tú y yo podemos entender. Dios siempre tiene propósitos que están por encima de nuestra experiencia, de nuestra comprensión y de nuestra habilidad de entenderle a Él. Tenemos que reconocer que cuando Dios está en silencio, Él aún así no está quieto. Cuando Dios está en silencio, Él está trabajando todavía tras bastidores para cumplir sus propósitos y su agenda y su plan sobre tu vida y sobre el mundo en general. Él está trabajando, haciendo realidad sus planes. Esa procesión, esa entrada triunfal a Jerusalén, que nosotros hoy muy bien la reconocemos como entrada triunfal, pero ¿por qué se llama entrada triunfal? En el mundo antiguo, en el que Jesús formaba parte en ese primer siglo, la forma en que Él entra a Jerusalén era igual o similar a la forma en que un nuevo rey entraba a una ciudad. Cuando había una guerra, el rey que conquistaba esa ciudad hacía una entrada triunfal por la puerta de la ciudad, cabalgando en un caballo blanco, fuerte, grande, musculoso, con insignias militares. Detrás de él desplegaba el imperio, el poder y el poderío de su ejército militar. Detrás de él venían
decenas, centenas y en ocasiones cientos y miles de soldados, reflejando su poder, reflejando su estampa y dejándole saber al pueblo: aquí hay un nuevo rey, aquí hay una nueva forma de hacer las cosas. Y era lo que se conocía como entrada triunfal, muy muy común en el primer siglo para los reyes terrenales. Pero cuando nosotros miramos lo que Zacarías dice en ese capítulo 9, dice: Él viene y es rey justo y victorioso. En otras palabras, tiene poder para conquistar y toda victoria está determinada por Él, definida por Él y alcanzada por Él. Y encima es un rey justo. Eso se oye bien. Pero mira el contraste inmediato de ese rey victorioso y justo. ¿Qué dice? Es humilde. Es humilde. Estas palabras se habían hecho anteriormente. Es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. La conexión entre un rey justo y victorioso y la ironía casi parece ridículo cuando este rey llamado Jesús entra montado en un burrito. Usted está viendo la diferencia y el contraste. Inmediatamente generaba la pregunta: ¿qué clase de rey es este? No viene con caballo, no viene con fuerza militar, no tiene estrategia, no tiene poderío, no tiene insignia, no tiene carruajes. Generaba la pregunta: ¿qué tipo de rey es este? Y al mismo tiempo nos daba indicadores de que su reino es distinto a los demás. De que no ha habido rey anteriormente que se pareciera a él, ni rey durante el periodo de Cristo, ni rey en el futuro. Por eso Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su reino es totalmente distinto, distinto. Es un reino donde los últimos serán primeros. Es un reino donde los débiles son fuertes. Es un reino donde los mansos heredan la tierra. Es un reino donde tú entregas tu vida para que los demás vivan. Es un reino donde el líder máximo es el servidor máximo. Este es un reino donde las viudas son más poderosas. Las viudas y 2 monedas son más poderosas que los reyes y todas sus riquezas. Era un reino donde Él lo había volcado todo al revés. Y Jesús proclama su reino de una manera tan humilde que va en contra de todas las expectativas, va en contra de todos los reyes y va en contra de todo lo que ellos esperaban. Se suponía que esa procesión del Domingo de Ramos, al entrar a Jerusalén, debía atraer la atención de todos los que estaban en Jerusalén y la nuestra. ¿Y qué pasó con aquel grupo? Ellos acertaron en una parte, lo reconocieron como rey, pero se perdieron totalmente en la segunda parte. Se perdieron de perspectiva, porque la naturaleza de su reino era completamente diferente. Lo que definía el éxito y el poder era completamente diferente. Tan diferente que al final de la semana de haberlo proclamado rey el domingo, lo llamaron fraude el viernes. De rey el domingo le llamaron blasfemo el viernes. ¿Qué había ocurrido en esos días? Él simplemente no cumplió con sus expectativas. Simplemente no cumplió con lo que ellos esperaban que Él hiciera. Pero antes de continuar, yo quiero decirte esto. No cometas en esta Semana Santa ni en tu jornada espiritual el mismo error que cometió la multitud del primer siglo. No cometas el mismo error de darle la espalda a Jesús cuando no cumpla con tus planes o tus expectativas. Sus caminos están por encima de tus caminos. Sus pensamientos son superiores a tus pensamientos y su plan está por encima de tu plan, aun cuando tú no lo comprendas y te haya causado dolor. Cuando tú miras el mensaje de la crucifixión, ese Viernes Santo, la agonía y la derrota de ese rey parecía que todo había terminado. Pero sin crucifixión no hay resurrección. Cuando tú miras el viernes sin mirar el domingo, pasas una vida entristecida mirando a un Cristo crucificado. Pero cuando tú tomas el viernes
y el dolor del viernes y la carga del pecado del viernes y la conectas al poder y a la victoria de la resurrección, tú puedes caminar en fe y en confianza de la victoria que Él obtuvo sobre la muerte y las circunstancias. Es la victoria que Él tiene para ti y para tu familia. No seamos como la multitud que le dio la espalda a Cristo porque no cumplió. Marcos, de hecho, hace una gran pausa. Si conoces algo del libro de Marcos, es uno de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos es como decir, él va express, él va al punto y en directo. Si los demás evangelios son un documental describiendo la vida de Cristo, el libro de Marcos es simplemente una película de acción, porque él va de un punto al otro y de un punto al otro. Pero en el capítulo 11, él hace algo totalmente distinto a su estilo literario, a su forma de escribir. Y nosotros leímos del capítulo 11, del verso 1 al 10. Pero en el verso 11 de ese capítulo 11 hay algo extraordinario que no queda reflejado en ninguno de los otros 3 evangelios. Y mira lo que ocurre. Marcos, en el verso 11 del capítulo 11, dice: Jesús entró en Jerusalén y entró en los atrios del templo, miró a todo a su alrededor, miró y observó todo. Pero como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Pero como ya era tarde, él salió a Betania con los 12. Y si lo leemos con prisa, nos perdemos lo siguiente. Cuando tú miras los demás evangelios, hablan acerca de la entrada triunfal e inmediatamente está la historia de los mercaderes del templo. Y parecería como si una cosa ocurrió detrás de la otra. Pero Marcos nos da y registra que él hizo la entrada triunfal. Y piensa en esto por un momento. El desfile y la procesión lo siguieron hasta el templo. La entrada triunfal se detiene en los atrios, en la escalinata del templo, y él entra a los atrios, al atrio del templo. La multitud se disuelve, se evapora prácticamente, pero en lugar de actuar de inmediato, cuando él entra al templo, él hace una pausa. Él hace una pausa de profunda reflexión y se retira con sus discípulos a Betania esa tarde. Y regresa el lunes y vemos cuando él vuelca las mesas en los atrios del templo y cuando le dice: ustedes han convertido lo que es la casa de mi padre, una casa de oración, en una cueva de ladrones. El comercio, la corrupción y todo lo que han traído no tiene nada que ver con la expresión auténtica y genuina de un pueblo arrepentido y adorando a Dios. Y estaba airado. Pero él hace una pausa, regresa a Betania y el lunes regresa al templo. ¿Por qué hace esa pausa? Hace esa pausa como yo me imagino cuando usted, si tiene un hijo adolescente y sabe que le está dando problemas y usted tiene que hablar con ese hijo, con esa hija, usted respira profundo, hace una pausa y sabe que el momento va a ser de choque y confrontación y difícil. Pero usted dice: vale la pena hacerlo. Dame respirar, dame paciencia, dame sabiduría y llévame a hablar de la forma correcta. Usted tiene una junta o una reunión con su jefe y lo invitó a la sala de conferencias y usted dice: déjame respirar antes de entrar. Así parece haber sido la pausa que Jesús hizo. La pausa cuando el médico nos llama porque tiene resultados y quiere darnos el diagnóstico médico y usted hace una pausa y respira. Él sabía lo que iba a ocurrir durante esa semana. Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Él sabía que Pedro lo iba a negar. Él sabía que el viernes iba a ser crucificado, humillado, abandonado, literalmente despreciado. Él sabía, todo lo que iba a ocurrir durante esa semana. Él pausa, de hecho va a Betania donde tenía amigos que vivían allí. Y lo que Jesús está haciendo al final de un jubiloso domingo de Ramos es una invitación para que alineemos nuestra mente y nuestro corazón con esta semana. Que miremos lo que nosotros pensamos cuando miramos en Semana Santa. Pensamos en las películas de nuestra niñez,
o en las procesiones de nuestro pueblo, o en el conejito de Pascua y la ropa nueva. Hay un elemento cultural agradable y divertido y yo no tengo nada en contra. O sea, cuando teníamos niños, éramos papás, llevamos nuestros hijos a recolectar huevitos de Pascua, adoptamos la cultura americana en lo que nos convenía y manteníamos la latina en lo que nos convenía. Y bueno, la Semana Santa era un revolú, ¿no? Pero ¿qué ocurre si no reconocemos que la Semana Santa tiene elementos culturales? Nos quedamos en la superficie de la Semana Santa y no profundizamos en el poder transformador y el impacto de la Semana Santa. Y Jesús, a través de Marcos, nos invita a pausar en este domingo de Ramos, en esta celebración del Día de Ramos, en la ira del templo que viene mañana, en la necesidad de descender con él a la agonía de Getsemaní, donde sudó gotas de sangre, a la agonía de los latigazos, los desprecios, los juicios artificiales que crearon, e ir con él hasta el punto más bajo del sufrimiento, en la crucifixión, en la cruz del Calvario, reconociendo que lo hizo por ti y por mí, para pagar el precio de nuestro pecado. Pero lo bueno es que la Semana Santa no termina en viernes, sino que comienza en domingo. Y ese domingo es el día de resurrección. Y nosotros podemos sumergirnos en la angustia de la Semana Santa, pero no para maltratarnos emocionalmente, sino para reconocer la carga, la paga que Él tuvo que hacer para intercambiar mi lugar por su lugar. Él ocupó el lugar que yo merecía. Y para yo entender lo que eso significa, tengo que entender los eventos de la Semana Santa y lo que Él vivió. La resurrección siempre es una realidad presente para nosotros. Pero Jesús nos está invitando a vivir en las posibilidades de esa nueva realidad en Él, donde queremos detenernos para contemplarlo, para mirar su dolor, para mirar su corazón quebrado por ti y por mí. Dice que Él soportó el dolor y la humillación porque desde allí veía tu vida transformada, porque desde ahí veía tu vida cambiada. No hay mejor forma que conmemorar la Semana de la Pasión, recordando los eventos de esa semana y viniendo inclusive a la mesa del Señor. Ana, después de más de una década de no haberla visto, la encontramos ayer en un restaurante donde Nair y yo, mi esposa y yo, fuimos a celebrar el cumpleaños de una amiga en común. Nos encontramos, nos saludamos, nos abrazamos y Ana simplemente lloraba y lloraba y lloraba. Y en cierta medida me sorprendió porque digo, ¿y por qué llorará tanto? Me dice, son lágrimas de alegría, pero no puedo decirte lo que te quiero decir después de haberte encontrado más de 15 años después. No te lo puedo decir sin llorar. Cenamos, compartimos, nos pusimos al día de las familias, los hijos, la iglesia, gente que conocíamos en común, que hacía tiempo que no mirábamos. Y al final, la despedida me dijo, creo que te lo puedo decir ahorita. Y todavía lloraba y lloraba. Me decía, recuerdo como hoy estar derrumbada frente a tu escritorio. Mi vida había sido desbaratada en pedazos. Y cuando me dijiste que mi vida no solamente iba a ser restaurada, sino que mi familia y todo me iba a ser devuelto, recuerdo como ese día que te dije, qué bonita oración, pero para mí no significa nada. Hoy mis lágrimas son de regocijo porque Él sí trajo restauración. Vivió por más de 10 años sola, trabajando, sustentando a su familia. Pero me dice, mi familia me ha sido restaurada, mi hijo me ha sido restaurado. Él pagó su deuda a la sociedad y hoy nuestro matrimonio ha sido restaurado. Ella dice, fue una lección difícil, amén,
Ella dice, fue una lección difícil, pero por muchos años continué asistiendo a la iglesia, pero le había dado la espalda a Jesús. Vivía llena de dolor, de amargura y de tristeza porque Él no había respondido a mi oración. Y venía domingo tras domingo pensando que quizás algo iba a cambiar. Pero encontré que la que tenía que cambiar era yo. Abrí mi corazón a Él, no por mis circunstancias, sino que un día decidí, tú no tienes que hacer lo que yo diga, y te voy aún así a proclamar como mi Dios. La historia de Ana no es la única. No sabe cuántas personas yo podría hablar contigo que han dado su espalda a Dios, a la iglesia, o que siguen sentados aquí, pero parte de sus vidas, de su capacidad de soñar, de amar, de adorar, se ha derrumbado. No hay mejor oportunidad para reconocer que sus caminos son más altos que los nuestros, que sus propósitos son más altos que los tuyos, que Él no te dice ignora tu dolor o la injusticia que se cometió en tu contra, no niegues lo que has experimentado, pero aún así no lo crucifiques, cuando en realidad debes decirle Hosana, sálvame Señor. Que esta Semana Santa sea un momento donde podamos reflexionar, sea un momento donde podamos sentarnos a la mesa, abrir nuestro corazón y mirar de forma profunda la realidad de la pasión, la crucifixión y sobre todo esa resurrección que te llena de esperanza en cada área de tu vida. Porque Él vino para dar vida y vida en abundancia. Él dio su vida a cambio de la tuya. Y no te voy a predicar el mensaje del viernes, pero si quieres escuchar la parte de qué significa eso y cómo adquirirlo, el viernes a las 7:30, donde vamos a estar celebrando el Viernes Santo y la crucifixión de Cristo. A la entrada debieron haberte dado una copa como esta, que contiene el pan y la copa. Y en unos momentos la vamos a tomar todos juntos. Pero antes yo quiero que reflexiones y hagamos la pausa que Marcos nos invita a hacer en su evangelio. Hagamos una pausa y reflexionemos acerca del dolor de Cristo, del Hijo de dolor. Si no recibiste la comunión y deseas participar, levanta tu mano y alguno de nuestros anfitriones te la va a hacer llegar inmediatamente. Solo manténla levantadita y ellos van a llegar a ti. Toma este momento para pausar, reflexionar en Él, traer arrepentimiento a tu vida, rendirte a Él y decirle hoy en este domingo de Ramos: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Cantemos y reflexionemos. Perfecto Hijo de Dios, inocente fue, nosotros en la tierra caminó, conoce qué es vivir y conoce qué es sufrir, dolor vivió, sufrir, Hijo de Dios, lloró y sangró. ¿Cómo puede ser que hay un Dios así, que su sangre dio? Adoraré al que me alcanzó. Aleluya, al sufrir, Hijo de Dios. Algunos hoy te ven como un lejano Dios, mas tu misericordia nos siguió. Das gracia al pecador y al quebrantado amor. Si tu llaga así lo demostró, si tu llaga así lo demostró, lloró y sangró.
alguien que desea ser servido y todavía no ha sido servido en la comunión, levanta tu mano ahí donde estás. En North Place practicamos la comunión abierta, que significa no tienes que ser de esta denominación. Simplemente tienes que reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, a Cristo como el Hijo de Dios y el único que perdona tus pecados. Así que si deseas recibir la comunión, solo levanta tu mano. Un día excelente para comulgar, participar de la Eucaristía, darle gracias a Él por lo que significa su muerte y su resurrección. Padre, venimos delante de ti, dándote gracias por tu amor, por tu fidelidad, por el poder de tu sangre, el perdón de nuestros pecados y cómo tu cuerpo fue partido para que hoy nosotros podamos ser completos en ti y tener un futuro lleno de ti. Gracias, Jesús. Tomemos todos el pan. Asimismo, la noche en que Él fue entregado, se reunió con sus discípulos, partieron el pan y luego Él levantó la copa y le dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es partido y esta es mi sangre en representación del nuevo pacto. En otras palabras, de hoy en adelante hago un pacto contigo de que tu vida es restaurada. Hago un pacto contigo de que derramo mi sangre en tu lugar, doy mi vida por la tuya para que tu vida sea transformada y puedas vivir una eternidad con Él. Tomemos todos de la copa. Gracias, Jesús, por tu libertad, por tu amor, por tu fidelidad, porque nos guías, nos llenas, nos sustentas. Que esta Semana Santa sea una no representativa, sino una Semana Santa transformadora de la realidad del poder de tu Evangelio. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén.